noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta pareja periodística, padre e hijo, el señor Diego y Alfredo, quien les habla. Primero, déjeme que le cuente una noticia que nos tiene realmente muy contentos. ¿Lo vas a contar ahora, tan rápido? Lo voy a contar ahora, lo voy a contar ahora. Me enseñaron en la Facultad de Periodismo y Ciencia de la Información en Córdoba que cuando uno tiene la granada periodística hay que tirarla. Bueno, tírela hermano. entonces. Los domingos, a partir de este domingo de 20 a 22, los Leuco vamos los domingos también en versión electoral rumbo a las elecciones. Es decir, a partir de este domingo, los Leuco los martes a las 22 y los domingos a las 20 horas. Exactamente, vamos a entrevistar en vivo a los principales candidatos, vamos a tener de todo, informes, la columna, obviamente, la opinión de mi viejo, así que los esperamos ahora en este programa que arranca y por supuesto este domingo a partir de las 20 también. Bueno, y por supuesto, como siempre, el primero de los temas tiene que ver con la columna editorial que en instantes nomás voy a contarle, voy a tratar de argumentar por qué creo que Julio Miguel de Vido es el nombre y apellido de la peor grieta de la maldita herencia que dejaron los Kirchner. Dejaron muchas herencias malditas, pero la peor de todas se llama Julio Miguel de Vido porque es el nombre y el apellido de la corrupción en la Argentina. Y además, por supuesto, si hablamos de Vido, vamos a hablar de lo que va a pasar mañana en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Mañana es el día D, es la hora de la verdad. Vamos a saber qué va a pasar con el futuro político de Julio de Vido. Cambiemos, ¿tendrá o no tendrá los votos para expulsar finalmente al diputado, bueno, que hoy es protagonista de la información en la Argentina? Para eso está con nosotros Mario Negri, jefe del Interbloque de Cambiemos y uno de los principales hombres que trabajó para que De Vido mañana llegue a esta situación, así que sabremos lo que pasará mañana en un ratito nada más. Y por supuesto tenemos un lujo, siempre que Santiago Kovadlov viene a este programa es un verdadero lujo, un homenaje a la inteligencia, a la reflexión y a la filosofía. Decimos en broma, en la interna entre nosotros, cuando tenemos más de 5 o 6 preguntas que nos hacemos y no tenemos respuesta, lo invitamos a Santiago Kovadlov porque siempre nos da una pista, nos da una orientación. ¿Qué pasa que un sector de la Argentina vota corruptos? ¿Qué está sucediendo en nuestro país con determinadas situaciones complejas? Para eso está aquí Santiago Kovadlov entre nosotros. Y por supuesto, la gran batalla electoral, 1 de agosto y después de octubre, está en la provincia de Buenos Aires. Esta noche con nosotros Guillermo Montenegro, candidato a diputado nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires para hablar absolutamente de todo. ¿Es cierto que está muy bien, Cristina? ¿Qué piensa el gobierno con respecto a esa posibilidad? En un ratito, todo esto en Los Leuco. Yo le decía que Julio Miguel de Vido es el apellido, el nombre y el apellido de la peor herencia, de la más maldita que han dejado los Kirchner. Porque, se lo digo de frente, hay herencias malditas como la grieta, como la fractura social expuesta que dejaron entre los presuntos progresistas emancipadores y los presuntos derechistas oligarcas, que es una pelea de ideas. Finalmente la democracia, la sociedad tiene que ver con la discusión y la polémica de ideas. En algún momento eso se salda, hay discusiones más o menos violentas, pero la verdadera grieta no es ideológica. La verdadera grieta tiene que ver con la moral, con la ética. Es la que separa a aquellos que están del lado de la honradez, de la honestidad, a aquellos que respetan a la gente derecha, a los que son personas intachables y a aquellos que son o corruptos o cómplices de los corruptos. Pocas veces se da una situación como la que vamos a ver mañana en el recinto, en la Cámara de Diputados, donde todos los argentinos vamos a poder ver en vivo e indirecto, tomar nota, identificar a aquellos que van por más transparencia, por más honradez, por una sociedad en donde la política se reconcilie con el ciudadano y aquellos que levantan la mano para convertir a la honorable Cámara de Diputados en un, yo diría, terrible aguantadero de delincuentes. Por eso digo que la verdadera grieta es esa, la que nos diferencia a aquellos que creemos en las banderas de la honradez y a aquellos que creen que la corrupción es un tema menor, que es un tema al que no hay que darle importancia. Mire, varias cosas han pasado en el día de la fecha y van a pasar en las próximas horas respecto de esto. El diputado nacional Eduardo Amadeo habló esta tarde conmigo en la radio, ha ido al hueso, ha definido a Julio de Vido como el capitán de un barco de piratas. El capitán de un barco de pirata, porque dice que lleva en su mochila no solamente los muertos del siniestro de Once, sino a José López, a Ricardo Jaime. Tiene ni más ni menos que 126 causas tiene Julio de Vido. Por eso dice que es el funcionario más corrupto de la historia argentina. Nadie tuvo 126 causas por 30 delitos distintos
con 26 imputaciones y con 5 procesamientos. Ese es Julio Devido. Por lo tanto, Eduardo Madeo está proponiendo, y lo hizo hoy en la Cámara, precisamente en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la expulsión de Julio Devido por inhabilidad moral. Este es uno de los aspectos. Eduardo Madeo ha ido más a fondo y ahí ha generado una polémica porque, según él, Cristina, si llega a ser electa en octubre, también habría que expulsarla por la cantidad de causas que tiene. Yo le decía, epa, es un tema para debatir, porque una cosa es Devido que ha ido mezclado en una lista sábana y que no se sabe quién lo votó, y otra cosa es expulsar a Cristina porque si llega a ganar en octubre va a sacar 3,5 millones, 4 millones de votos. A lo mejor, si es que se consagra senadora, hay que expulsar a alguien que acaba de sacar 4 millones de votos. Es un tema para debatir, es un tema realmente profundo, pero en el caso de Devido no hay ningún tipo de contradicciones, no tenga usted ninguna duda. Fíjese que María Luján Rey, una mujer honorable, luchadora por la verdad y por la justicia, que salió a dar la batalla contra este tipo de personajes nefastos luego de la muerte de su hijo, Lucas Menguín Rey, en esos trenes de la muerte, que eran verdaderos ataúdes sobre rieles, ha dicho, incluso de los partidos de izquierda en el Congreso, que tienen una confusión de base, que no se puede en este caso hacer una especulación política o electoral. Estamos hablando de trazar una raya entre los honrados y los corruptos, y esa es la verdadera grieta. Y además de Eduardo Madeo lo dijo, insisto, María Luján Rey, que no tiene militancia político-partidaria, sino que es una figura emblemática de la lucha por la verdad y la justicia en el siniestro de Once. Y le llamo siniestro con toda la palabra, con todo lo que significa la palabra siniestro, porque accidente es algo que se puede evitar, y siniestros han sido los dirigentes sindicales corruptos, los empresarios y el gobierno de los Kirchner corrupto que posibilitó que 51 argentinos murieran en esa tragedia y en ese verdadero siniestro de Once. Julio Devido ha tenido que ver prácticamente con todos los casos, por eso tiene 126 causas, porque ahí tenemos la embajada paralela de Venezuela, la truchada que hubo alrededor de todo lo que tiene que ver con los buques de gasificadores, con el tema energético, con la bicicleta bolivariana que hacían comprando el dólar a un valor y vendiéndolo a otro en el mercado paralelo de Venezuela, todo lo que tiene que ver con la obra pública, no tenga ninguna duda, que tiene que ver y con lo del transporte. Todo eso bajo el mando de Julio Miguel Devido, el arquitecto, el verdadero arquitecto, más que el cajero de los Kirchner, como bien dijo Alicia Carrió hace muchos años. El verdadero arquitecto de ese sistema de idas y vueltas entre empresarios y entre funcionarios que funciona como una red de protección, o que por lo menos hasta hace poco funcionaba como una red de protección. El propio presidente, el ingeniero Mauricio Macri, que hasta no hace mucho era muy prudente, muy cuidadoso en su lenguaje, hoy fue entrevistado por el Canal 4 de Jujuy, y el ingeniero Macri utilizó la palabra mafia para referirse a toda la estructura de Julio Devido y a los que respaldan a Devido, lo dijo el presidente. Y también, ya que estaba en Jujuy y los periodistas le preguntaron, se refirió a la tranquilidad que hoy hay en Jujuy, teniendo a la estructura mafiosa y a su jefa de la Tupac Amaru, a Milagro Sala, detenida como corresponde y como ha mandado la justicia, no la política partidaria. Ahora, ¿qué ha dicho Cristina al respecto? Dicen los chicos, ni un tuit, dijo Cristina, ni un tuit. Hay información reservada que dicen que a lo mejor mandó un emisario para decirle a la gente de su bloque que salgan a defender a Julio Devido. Ahora, públicamente, Cristina Fernández de Kirchner no ha dicho absolutamente ninguna palabra. La pregunta es, ¿tendrá miedo de manchar el traje de cordera patagónica con el que se ha disfrazado ahora para parecer como señora de clase media buena? ¿Tendrá miedo de manchar ese traje? ¿O en realidad le quiere soltar la mano hace mucho tiempo a Julio Devido? Porque tal vez a lo mejor Cristina no se acuerda. ¿Se acuerda, doctora, de Julio Devido? ¿Lo ubica usted, ese señor de bigote que lo viene acompañando desde Santa Cruz? El que una vez su marido, Néstor Kirchner, le pegó un cachetazo en medio de una reunión delante de todos sus compañeros de militancia. El que usted le dijo, de acá te vas a ir preso o muerto, Julio. ¿Se acuerda usted de Julio Devido? Ahora sí lo tiene presente. Digo, por ahí se ha olvidado que ha sido el ejecutor, como él mismo dijo, el ejecutor de las órdenes que recibía tanto de Néstor como de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está
Insisto, las versiones dicen que Cristina ha ordenado que se lo defienda. Públicamente todavía no ha dicho una palabra. Pero hoy salió a hacer declaraciones Nilda Garré. Nilda Garré uno podría llegar a aceptar por la vinculación que han tenido históricamente, que cuando habla Nilda Garré, digamos, está hablando por boca de Cristina. Y ha salido a decir Nilda Garré que ellos no están frenando la investigación, que ellos no defienden a Julio De Vido como persona, que es la justicia la que lo tiene que juzgar. Ellos lo que están defendiendo es a las instituciones. Le digo que tuve que contener la risa, porque la palabra instituciones en boca de Nilda Garré y de Cristina, cuando se han cansado de pisotear durante 12 años todas las instituciones republicanas, vienen ahora a tener una preocupación por las instituciones. Primero, ese tema. Nadie le cree que Cristina ni el kirchnerismo esté preocupado por ninguna institución, salvo por Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el caso de Cristina, o el caso de que pierda Boca, como bien declaró ella, o como bien lo escucharon, para que Mauricio esté triste. Y la segunda mentira es que en realidad no hay ninguna condena. Dice, Julio De Vido no tiene ninguna condena, no puede ser expulsado. No es cierto, es una falsedad, doctora Nilda Garré, y usted lo sabe, porque en el Congreso de la Nación hay suficientes antecedentes de gente que ha sido expulsada por ser personas que repugnan la conciencia social, por ser personas fascistas, peronistas, como el caso de Ángel Luque. ¿Se acuerda del gordo Luque? Es más, no tuve tiempo de ir a los archivos, pero o Cristina o Nilda, estoy seguro que anduvieron cerca de haber votado la expulsión de Ángel Luque. ¿Por qué lo echaron a Ángel Luque? Al famoso, con respeto, gordo Luque. Porque su hijo Guillermo estaba involucrado, por lo menos investigado, acusado del crimen de María Soledad Morales en Catamarca. Y semejante bárbaro dijo en el Congreso de la Nación, mi hijo no ha participado de ese asesinato, porque si él hubiese asesinado a María Soledad Morales, no hubiera aparecido el cuerpo. Fue tanta la indignación que se levantó en ese momento que hasta los propios peronistas votaron la expulsión de Luque. Y Luque ni siquiera tenía una causa en la justicia, porque es más, hay que dar vuelta para ver si hay delito en eso. Es una inmoralidad. Disculpe usted, le insulto. No, no lo voy a hacer, iba a hacer un insulto. Pero es una inmoralidad, pero no tenía una condena, ni siquiera tenía un procesamiento, ni siquiera tenía una imputación, no tenía ni una causa Ángel Luque, y sin embargo lo expulsaron porque era indigno moralmente de estar en ese Congreso. Ni le cuento Norma Godoy, ¿se acuerda? Otra peronista fascista también de Formosa. Ojo, peronista barra fascista, no digo que el peronismo sea fascista. Estos son peronistas fascistas. Luque y esta señora Norma, diputada de Misiones, amenazó con agarrar a itacazos a los periodistas porque habían hecho una investigación sobre el tema suyo. Inmediatamente también fue expulsada con el voto de los propios peronistas, no fascistas. Entonces, no venga a decir Nilda Garré que hace falta una condena, porque, bueno, le doy 2 casos, pero hay muchos más, hay muchos más, incluso en el fondo de la historia también, pero digo de los recientes. Entonces, no es cierto que el kirchnerismo esté preocupado por las instituciones porque no sé si conoce de qué se tratan las instituciones. Y segundo, tengo mis dudas, que no sea una mentira con toda la intención esto de decir que no hay condena. No es necesaria condena y Nilda Garré lo sabe. La última, esta doble mentira de Nilda, me parece que no tiene ningún tipo de posibilidades de progresar. Insisto con el tema. Vamos a ver una placa. 2 placas le quiero mostrar para ejemplificar. Por supuesto, siempre este tipo de encuestas son arbitrarias, son subjetivas, están muy atravesadas por la grieta y por la discusión ideológica, pero Jorge Giacobbe y asociados para la revista Noticias hizo una encuesta este fin de semana, fue publicada, de los argentinos más honestos de todos los tiempos. Lo invito para que vea quiénes son. Según esta encuesta son 2.000 casos, mejor que nada. Primera, la más honesta, Elisa Carrió. Segunda, María Eugenia Vidal. En tercer lugar, don Arturo Illia. En cuarto lugar, René Favaloro. En quinto lugar, es el turno de Manuel Belgrano. Fíjese cómo se mezclan las cosas, ¿no? Pero bueno, así son la arbitrariedad de estas encuestas. Sexto lugar, el doctor Raúl Alfonsín. En séptimo lugar, José de San Martín.
En el octavo estamos ya Margarita Barrientos de la actualidad. En el noveno Graciela Ocaña, la que entrevisté en la radio. Y en el décimo lugar Mauricio Macri. Insisto, está atravesada obviamente por la grieta, con intencionalidad política, porque por ejemplo Cristina está también bastante alta en la lista de honestidad. Julio de Vida no, Julio de Vida ya sería el colmo de la ridiculez. Pero digo, mucha gente que simpatiza con Cristina seguramente la ha votado y por eso está ahí. Pero entre los 10 primeros no hay ninguno de estos. Esto es el tema de la honestidad. Digo, hay alguna referencia, no me va a decir que no, en estos personajes de la historia y en estos personajes de la actualidad, que son espejos en los cuales deberían mirarse todos los dirigentes de todos los partidos y de todos los rubros, de todas las situaciones en la Argentina. Ahora, hay otra placa que es increíble. Yo le he puesto, en realidad no le he puesto, ellos se han autobautizados los perseguidos políticos. Parece increíble. No está ahí en la lista, pero hasta Jorge Castillo, el rey de la salada, el rey del contrabando, se proclamó preso político. Dice que lo han secuestrado y que es preso político. Bueno, Lázaro Báez dice que lo persiguen políticamente. Ricardo Jaime, libertad a los presos políticos. Libertad a los presos por luchar, diría la cámpora. José López, otro preso político. Y finalmente el contador, ¿no? El que sabe todo, como en la mafia, el que lleva todos los libros y todos los numeritos. Pero hay otras 3 personas que todavía no son presos, pero también se dicen perseguidos políticos. Vamos a ver en primera instancia, por supuesto, Amado Vudú con su look guevarista, luego Julio de Vido, no puede ser guevarista salvo que se haga un tatuaje, y finalmente Cristina Fernández de Kirchner. Los 3 acusan que son perseguidos y en realidad no son perseguidos por sus ideas. Y vuelvo al tema de la grieta, No quieran tapar con las ideas los delitos. Las ideas son una cosa, uno puede estar de acuerdo. Mire, el ladrón es ladrón. Primero es ladrón, es un delincuente. Tiene que ir preso, pagar por lo que hizo y devolver lo que robó. Y después, ese ladrón puede ser kirchnerista, macrista, radical, peronista, lo que usted quiera, pero primero es ladrón. Son cosas que van por circuitos paralelos, por eso no se tocan, no tiene una cosa que ver con la otra. Hay ladrones de todas las ideologías, así que no vengan a hacerse los perseguidos políticos porque lo están persiguiendo penalmente por las fortunas que se robaron, por los dedos pegados que dejaron en todos lados y porque no tienen forma de explicar de ninguna manera lo inexplicable de sus fortunas gigantescas. Mire, hablando de don Julio de Vido, él tiene muy cerca en su familia, digo, a un personaje que vale la pena tenerlo en cuenta. La justicia, como en las viejas épocas del Far West, está pagando una recompensa, wanted, recompensa por Claudio el Mono Minichelli. ¿De qué lo acusan al Mono Minichelli? De ser el subjefe de la banda de los contrabandistas de la aduana. Entraban mercadería trucha y la vendían en La Salada y en otros lugares, en otras sucursales de La Salada en la Argentina. Este señor hace 10 meses que está preso y es la justicia que le está pagando 250.000 pesos de recompensa. No se lo he escuchado a Julio de Vido ni al hermano. Está prófugo hace 10 meses. No se lo he escuchado a don Julio de Vido ni tampoco se lo he escuchado a su esposa, la hermana del mono, a Alessandra Minichelli. Una declaración pública diciendo, Claudio, ajustate a derechos, regresá, confiamos en vos, sos una persona de bien, sos una persona honesta, presentate. No han dicho una palabra. Uno es diputado y la otra estaba encargada de velar por la honestidad de los funcionarios del kirchnerismo, Alessandra Lali Minichelli. Le voy a dar unos numeritos, lo más sencillo del mundo para que lo entienda. Seguramente el diputado Mario Negri los tiene en su lista, como en las viejas épocas de Franja Morada, haciendo el conteo a ver cuántos votos tiene. 72 votos son los del Frente para la Victoria, uno más, uno menos, pero 72 votos Frente para la Victoria, el kirchnerismo puro. Para blindarlo de impunidad y ensuciar a todo el Congreso de la Nación, necesitan 86 votos. Con 86 votos está bien. Ahora, hace un año, cuando hubo que votar la posibilidad de allanar el departamento de Julio de Vido, ya se dio una votación similar. Y de los 72 diputados, solo votaron 48. Hubo varios que tenían cita con el médico, que tenían que ir a renovar el carnet de conductor, el seguro del auto, problemas familiares, que no fueron. Lo que pasa es que si Cristina no les da la orden, ¿por qué un diputado nacional que no ha robado, algunos diputados nacionales que no han robado, que son jóvenes y que tienen la esperanza de tener una carrera política, ¿por qué tienen que levantar la mano y quemar esas manos en el fuego de la opinión pública? ¿Por qué lo tienen que hacer? Salvo que Cristina se los ordene, pero ¿creerán en eso que anda dando vuelta, que ella lo ordenó?
¿Le van a creer a Nilda Garré que habla en nombre de Cristina? Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Después le vamos a preguntar al diputado Negri. Yo sé que es muy difícil que lo expulsen a Debido. Sé porque la complicidad de gobernadores, de empresarios en la Argentina ha sido brutal. ¿Por qué? Porque Julio le ha hecho millones de favores y le ha dado millones de dólares. Entonces, quieren ver de qué manera le devuelven todo eso que Julio Debido les dio. Yo sé que es muy difícil, pero vamos a ver los numeritos de mañana. Quiero ver quiénes son todos los diputados que levantan la mano y si realmente llegan al número 86. Si le ponen los 86 votos y frenan la posibilidad de sancionar a Julio Debido, se habrá consagrado como el Don Corleone de la Patagonia, no tenga duda. Tiene 5 procesamientos, uno por el siniestro de Once, otro por los subsidios a los colectivos. Habrán leído la investigación que hizo en su momento en varios diarios, en Clarín y en La Nación. Subsidio a los colectiveros que le alcanzaban para que un colectivo hiciera 20.000 viajes a Nueva York. Ese es el dinero que le daban. ¿Por qué le daban tanto dinero? Porque volvía. Retorno que le dicen, coima, si le quiere llamar usted. El otro procesamiento es por los trenes chatarra. Compraron trenes inservibles. Pagaron fortuna por trenes inservibles. La obra pública está procesado por asociación ilícita junto a su jefa, Cristina Fernández de Kirchner, Julio Debido. Y la última, por la renegociación de los contratos ferroviarios. Esos son los 5 procesamientos que tiene Julio Debido. En algún momento irán a juicio oral y se supone que en algún momento será condenado. La sociedad en esto, mire, la inmensa mayoría de la sociedad, no digo todos, después lo vamos a hablar con Santiago Kovalov, pero la inmensa mayoría de la sociedad tiene un reclamo, una exigencia, a los alaridos pide honestidad y transparencia. Yo sé que una persona decente, una persona de bien, no es garantía de que luego sea un buen diputado o un buen ministro, pero es la condición básica. Primero que sea una persona de bien, primero que sea una persona honesta, intachable, y después lo vamos a juzgar por su gestión, su administración, y si usted quiere también por las ideas que trate de llevar adelante, pero de base tiene que ser una persona honesta, si no, no hay chance de cerrar la brecha que se abrió entre la dirigencia política y el ciudadano. El ciudadano está pidiendo que haya gente allí que no se enriquezca, que no llegue a la función pública y en 4 años sean todos millonarios. Es tan difícil comprender de qué manera se cierra esa brecha. La verdad que todos los que tengan las manos limpias, las uñas cortas y la frente alta van a ser realmente bienvenidos. El kirchnerismo, que fue el gran fabricante de corruptos en la política, todos los partidos lo han tenido, pero digo, con la masividad, esta producción en serie de corruptos, esta fábrica, la iniciaron en los últimos 12 años, ¿no es cierto? El kirchnerismo no ha sido hundido. Como dicen en la guerra naval los chicos cuando juegan, ha sido tocado, ha sido apenas averiado con la derrota electoral a manos de Cambiemos, pero todavía es un sector político que tiene una potencia y una capacidad de daño y una capacidad de movilización realmente muy fuerte y un poder de fuego realmente notable. ¿Sabe por qué no se los puede subestimar? Porque como están en el delito, se mueven con los códigos del AMPA y con el código de las mafias. Entonces es difícil analizar sus movimientos, para qué lado van a salir, con qué se van a aliar, dónde van a bajar sus principios rápidamente y van a salir a decir que defienden las instituciones o que hace falta que esté condenado Julio Debido, y en realidad lo que él quiere es quedarse atrincherado allí en el Congreso de la Nación. La verdad, mi conclusión es que no es posible que construyamos una Argentina igualitaria, desarrollada con libertad y progreso, sin políticos con dignidad moral y transparencia. Si no encontramos políticos con dignidad moral y con transparencia, va a ser muy difícil construir esta Argentina que necesitamos construir para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Las banderas de la honestidad son el cimiento sobre lo que tenemos que construir esta nueva Argentina. Es la que soñamos, es la que necesitamos, es una Argentina sin corruptos y sin golpistas. Es una Argentina con debido respeto. Usted me entiende, ¿no? Le doy mi palabra. Muy bien, estamos con Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos y principal, bueno, figura de todo esto que ha tenido que ver con Julio Debido, por supuesto me refiero a nivel parlamentario. Gracias, Negri, por venir hoy. No, un gusto estar con ustedes. ¿Y después de la editorial? Bueno, vamos a los bifes, vamos derecho. Vamos derecho con la primera pregunta. Pregunte, Diego, pregunte. Sí. Mañana, Julio Debido, ¿va a dejar de ser diputado de la Nación? Creo que la respuesta la dio tu padre. Una cosa es el anhelo, porque creemos que reúnen las condiciones y que le haría mucho bien a la institución reparar la honorabilidad
y el respeto en un juicio político que hacen sus propios pares y que la Constitución lo ha puesto en el artículo 66. Vamos a ver mañana. Como decían antes, cada uno vota con su libreta. Pero el hecho más importante es que mañana vamos a estar en presencia de la evidencia. La evidencia llegó el día donde cada uno tiene que mostrarse. ¿Qué piensa? No hay que ocultarlo. Con responsabilidad. Decir cómo piensa. Por eso yo soy partidario de que no debe haber abstenciones. Porque estamos frente a la honorabilidad de las instituciones, de la Cámara de Diputados. Y lo escuchaba recién Alfredo, todas las cosas que se invocan, se han dicho, buscan artículos, ¿no? La Constitución fue sabia porque en el artículo 66 lo que dijo, miren, ustedes pueden aplicar para su propio cuerpo, díctense un reglamento y pueden dictar actos contra los actos de indisciplina, con distintos grados, ¿no? Y hay muchos casos y antecedentes, no voy a decir nada de jurisprudencia, sanciones disciplinarias, le descontaban la dieta, lo que se comportaban mal, suspensiones breves, temporales. Y la máxima de todo es la exclusión, que es la causa que se abrió con el diputado Julio De Vido. Una exclusión por indignidad. Había 3 causas de exclusión pedidas el año pasado. Es decir, que los que dicen que esto es motivo de la campaña electoral, no, desde el año pasado. Obviamente que se requiere una mayoría grabada de 2/3 de los miembros, lo requiere la Constitución. De los miembros presentes. Por supuesto. La exclusión no está fundada cuáles son los casos, pero requiere, obviamente, garantizar el principio de defensa. La semana pasada el diputado De Vido, él presentó un escrito, se lo citó para el día de hoy a las 12, para que lo haga oral, público, mañana mismo lo puede hacer en el recinto, no compareció hoy tampoco, y además de eso, lo que se pretende demostrar es la excepcionalidad de la medida. No es que todas las semanas se le esté haciendo un juicio a un diputado para echarlo de la Cámara. Estamos hablando, él hizo referencia a 2 casos, Alfredo. ¿Saben cuándo fue el de Luque? Hace 26 años. Hace 26 años. Y el de Godoy hace 15 años. Es decir, que hay que acumular mérito para poner a la institución en una situación de tenerse obligado a debatir una sanción para uno de sus pares. Claro. Esto no es para aplaudir o para ponernos contentos. Yo también creo que hay un mensaje hacia la justicia, Alfredo, acá y Diego. ¿Saben por qué? Si la justicia hubiese actuado, a lo mejor no estamos en esta situación. Totalmente. Si el juez hubiera pedido el desafuero. Bueno, esto se precipitó a raíz del pedido de arresto, ¿no es cierto?, de desafuero del fiscal Stornelli. Entonces se precipitó, vinieron los hechos, vino la comisión, se comenzó a discutir. Pero la sociedad tiene la percepción de que cuando vos te vas arrimando a la banca te alejás de la justicia. Esa es la percepción que hay y es la que hay que romper. Entonces, primero, acá estamos actuando constitucionalmente. Ha sido garantizado el derecho de defensa. Y lo que hay que hacer es salvar el honor del cuerpo. Y es mentira, es un engaño decir que tiene que tener primero el principio de inocencia por una causa penal. Esto es independiente, esto tiene que ver con la conducta de sus pares, con el perfil ético que tiene un miembro de su cuerpo, que es lo que se va a analizar sobre la conducta. Y miren lo que es la paradoja, que abona un contexto sobre una conducta. Ustedes saben que la Auditoría General de la Nación depende del Congreso, es el brazo técnico del Congreso. Sí. De Vido es el único caso de un superministro que tuvo 3 mandatos, 12 años, y tuvo 5 secretarios. Salvo un caso, el de Schiavi, de Jaime, porque fue procesado y preso, mantuvo prácticamente a los mismos. Ustedes saben que los 5 secretarios, el que no está procesado, uno está preso, o el otro está en juicio, prácticamente todos. Es decir, que había un modo, una manera de gestionar. Pero además la Auditoría General de la Nación, porque la semana pasada dijeron que la auditoría tenía que darle un premio. No, la auditoría, en los 5 procesamientos a los que hizo referencia Alfredo, en los 5 procesamientos tiene 25 dictámenes que fundamentan en las causas judiciales y que dan atributo a los pedidos de procesamiento, de los cuales ustedes saben, 2 han sido confirmados por una Cámara. Y por supuesto, el más terrorífico es el juicio de 11, con 52 muertos. Entonces, la auditoría, que es el brazo técnico del Congreso, es el que más aporte ha hecho para el juzgamiento de uno de los miembros del cuerpo. Entonces, creo que están dadas las condiciones. Esto no es una carrera, nosotros no contamos los votos antes de tomar esta decisión.
no los contamos. De lo que se trata es de la evidencia y ver si nosotros corregimos el rumbo. Ahora, si cambia de otra manera, ¿no? Diputado, justamente sobre esto le quiero preguntar. Si mañana finalmente gana Debido, ¿no? y en la votación no puede aprobarse esta expulsión, ¿de quién habrá sido la culpa? ¿De Cambiemos, que no encontró el camino? ¿Del kirchnerismo, que lo defiende, bueno, naturalmente, a capa y espada? ¿O de otros partidos como la izquierda, por ejemplo, que inesperadamente ahora son aliados del kirchnerismo y votan a favor del... La izquierda tiene un problema de orden de prioridades y de trazo grueso, ¿no? Siempre están a la lejanía con una observación sobre la moral. Así también fueron a aplaudirlo a Galtieri cuando Malvinas, ¿no? De la misma manera. Esa era la percepción que tenían. Pero de cualquier forma, nosotros no tenemos los votos solos. Eso está claro, por eso mañana vamos a ver cuando se llegue. Dijo Alfredo bien, si los 257 diputados están sentados y están presentes, usted necesita un número que es bastante elevado, son 172, claro, ¿no? Los 2/3. Pero de cualquier forma no reparamos en eso. No reparamos en eso porque creo que acá hay un punto de inflexión donde no debe haber hijos y entenados. Pero también, quiero decirle esto, sí. También, hay casos donde no se puede seguir así. Fíjese ustedes, el expresidente Menem. Sí, es tremendo. Cuando a mí me dicen el principio de inocencia, entonces, como te dijeron a vos hoy en un reportaje, queremos que la justicia se expida. Esto no es una causa penal. Fíjense ustedes, hace 20 años el expresidente Menem tuvo el primer procesamiento por la venta de armas. Ahí los cohetes, digo yo con cierta ironía cordobesa, se los llevaban en un camión, pesaban 20 toneladas. Claro. A 20 años. En la guerra ya se hace con drones. Claro. Y Menem va a ser candidato de nuevo. Y está condenado a 7 años. Y está condenado. Entonces, ¿qué quiero decir? Tiene que ser verosímil. En algún momento, uno tiene que, para eso están las atribuciones del propio cuerpo, para salvar eso. Y además hay un dato que acá no se tiene en cuenta. El artículo 36 de la Constitución Nacional dice que es un atentado a la democracia el enriquecimiento ilícito de los funcionarios si se llega a aprobar. Entonces estamos frente a un punto de inflexión en la política argentina, no porque haya santos o demonios en un lado. Lo que hay que tener es un principio de ecuanimidad definitiva sobre el que uno va a ir adelante. Diputado, le hago la última pregunta y le pido una respuesta sintética, en confianza, en el mano a mano, en los cafés, en los pasillos. ¿Hay legisladores del Frente para la Victoria que le dicen la verdad que me da vergüenza, la verdad que tienen razón y que usted ve que están dudando o están todo absolutamente alineados? Hay de todo. Están los que confunden. Lo que algunos lo han dicho públicamente es inconcebible. Nos ayudó mucho la provincia. Nosotros como si le tuviéramos que devolver un gesto porque puso plata del bolsillo de él. Claro. No, una cosa es el delito. Claro. Entonces yo creo que mañana en la Argentina lo que se juega es eso. Es un punto de inflexión para ver si las instituciones son capaces de resolver por sí lo malo que tienen adentro. Diputado Mario Negri, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. Siempre decimos con Diego, las preguntas difíciles que no tienen respuesta se las hacemos a Santiago Kovalov. Y cada vez hay más. Y cada vez hay más. Y cada vez hay más. Santiago, la primera que se me ocurre, que es la que hace muchísima gente en la calle, cuando nos ve, es ¿cómo es posible que después de tanta evidencia sobre la expresidenta y los niveles de corrupción tenga todavía un voto duro tan importante, tan fuerte? ¿Eso evidencia qué cosa para vos? Mira, ante todo te diría que la impermeabilidad que vos describís se vincula con lo que decías en tu editorial, que es el significado o el alcance social del delito. En ese sector duro, el delito es inverosímil. No quiere decir esto que la gente que apoya a Cristina Kirchner pasa por alto una verdad, sino que no considera una verdad y por eso lo pasa por alto. Claro. Es decir, que el delito no tiene el significado que le atribuimos desde el otro lado. La impermeabilidad es impermeabilidad a aquello que no está considerado como delito. Por ejemplo, si nosotros decimos que lo que describimos como corrupción es la sujeción de la ley al poder, si decimos eso, esto es descrito desde el lado que estamos analizando como anhelo de concebir la política como aquello que establece la ley y no como aquello que debe someterse a la ley. Ella lo dijo muchas veces.
Cristina Kirchner dijo muchas veces, cuando ella dice vamos por todo, lo que está diciendo es vamos por una construcción de la ley que se ajuste a un concepto del poder y no por la sujeción del poder a un concepto previo de la ley. Entonces ahí está la inversión perversa. Claro. Ahora, te agrego, Santiago, un dato que yo comentaba el otro día en la radio que me pareció revelador también, que va en línea con lo que te preguntaba recién mi viejo. Salió una encuesta, ¿sí?, que le preguntaba únicamente a los votantes kirchneristas. ¿Usted vota el kirchnerismo? Sí. Bueno, entonces usted vale para esta encuesta. Le decían, ¿considera que Julio De Vido es honesto? Solamente el 22% de los votantes del kirchnerismo consideraban honesto a Julio De Vido. Es decir, el otro 78% o no lo consideraba honesto o no se animaba a decirlo, cosa que es más o menos lo mismo para este análisis. Por lo tanto, Julio De Vido no es un personaje menor dentro del kirchnerismo, es, como decía recién Mario Negri, un superministro que estuvo junto con Cristina 12 años en el poder. No hay casi ninguno que haya logrado ese récord. Y venía de Santa Cruz, Y ¿no? venía, por supuesto, de Santa Cruz. ¿En realidad es que la gente sabe y no le importa la corrupción? A ese sector, ese X% en la provincia, 15%, 14% a nivel nacional, ¿no le importa la corrupción a la hora de votar? Hay dos factores que yo creo que son interesantes para este análisis. Uno lo podemos ejemplificar con el recuerdo de una anécdota seria. Cuando Jean-Paul Sartre volvió de la Unión Soviética, mantuvo oculto el conocimiento que allí tuvo de la existencia de campos de concentración para no favorecer la crítica del capitalismo, según él, al sistema soviético. No darle pasto a la derecha. Eso es. Entonces, ¿de qué se trataba? La verdad no importa en la medida en que lo que interesa es ser funcional a un proyecto. El delito es menor, lo que importa es juzgar a los hombres por las finalidades. Si el sistema está al servicio de la construcción de un poder que tenga un corte caudillesco y satisfaga una noción de la ley supeditada al poder, bueno, el delito pasará a un segundo plano. Es decir, estamos viviendo, en el sentido estricto de la palabra, fuera de la política, porque la política son acuerdos y disensos que tienen como marco la Constitución Nacional. Allí donde la Constitución no tiene función como marco, fundamentalmente la política deja de serlo porque pasa a ser una lucha descarnada por el poder como tal. Siempre me acuerdo, en segundo lugar, de la otra idea. Midamos a los hombres, diría este planteo que vos describís, por los fines que se persiguen. Si el fin es bueno, por ejemplo, vamos a crear un Estado que satisfaga las necesidades de todos. Si tenemos que cometer algunos delitos, suprimir a algunas personas, encarcelar o acallar a otros disidentes, bueno, todo sea por la bondad del fin perseguido. Claro, lo que pasa es que eso tampoco... Esa es una. Eso tampoco es cierto, Santiago. Pero yo estoy seguro. No, pero claro, digo, se dan las dos cosas al mismo tiempo. Así que es. La propia justificación tampoco es verdad. Avanzo un paso más en el planteo. Se lo hemos consultado a varios candidatos, tal vez lo hagamos también con Guillermo Montenegro, porque es candidato en la provincia de Buenos Aires. Viene aquí, por ejemplo, Esteban Burrich, hace muy poquito, junto a Gladys González, describiendo el desastre de la provincia de Buenos Aires. La ausencia de cloacas, la ausencia de hospitales, la ausencia de escuelas, la ausencia de asfalto, de agua potable, de acceso a la seguridad. Un verdadero desastre. Y es justamente en los peores lugares, donde peor la pasó la gente durante el kirchnerismo, donde hoy tiene mejor intención de voto, Cristina. Mira, yo no tengo una respuesta exhaustiva para esto, pero sí tengo una cierta orientación acerca de cuáles son los efectos del prebendarismo. El prebendarismo permite que vos dures. En lugar de vivir, dures. Que cuentes con lo necesario para poder sobrevivir donde hay más pobreza. Donde no la hay, no se trata ya de sobrevivir, se trata de manipularlo todo. Pero en los sectores donde el gobierno logró mayor arraigo, es allí donde se pasó de la insuficiencia de recursos primarios a la posibilidad de durar día a día. Entonces, como no existe un concepto de dignidad alentado desde ese gobierno para que una persona sepa sustraerse a sus necesidades primarias para generar un concepto de dignidad cívica, durar se convierte en la finalidad. Y hoy el gobierno actual, no puede satisfacer en forma inmediata esa posibilidad de revertir
la ausencia de dignidad con un proyecto que inmediatamente satisfaga a la gente. Necesita medianos y largos plazos. Pero la gente necesita comer y necesita tener en la mano la posibilidad de contar con un recurso que se llama dinero que le permita satisfacer su necesidad primaria. Si no lo tiene, no le importa nada más que tenerlo. Y allí la promesa del pasado es más fuerte que la promesa de un porvenir. Yo en ese plano, yo soy muy prudente, muy respetuoso también de ese tipo de voto, de aquella persona que todos los días está peleando por darle de comer a sus hijos. Y ahí yo me corro de la crítica. A mí lo que me vuelve loco son lo que Jorge Fernández Díaz llama la izquierda literaria. Digamos, algunos sectores bien pensantes que son capaces de justificar la corrupción y creer que es lo mismo y empiezan a buscar con lupa pequeños casos si hay algún bolsón de corrupción en este gobierno para decir la corrupción nos atraviesa todo. Y a propósito ignoran esto que ha sido, estos 12 años que han sido los años de mayor corrupción de la historia democrática argentina. Bueno, pero eso es lo que me vuelve loco, el intelectual que sí tiene posibilidad de hacer el análisis. Bueno, ¿no? Pero justamente allí la ideología juega el papel que vos describías en tu editorial. Lo importante no es la verdad, lo importante es tener razón. Es decir, tener un argumento y una retórica. El sufrimiento es lo que de veras importa. Vos estás diciendo, ante el sufrimiento no se puede venir con planteos ideológicos o con una izquierda. No levanto el dedito de ninguna manera. El dolor es lo primero que debe ser considerado. Claro. Y hay dolor. Claro. Hay dolor. Sí. Hay dolor. Entonces, el dolor pide una solución, una consideración. Pide la palabra. El dolor pide la palabra. Y hay que escuchar lo que esa palabra pide. Ahora, por otro lado, como vos decís, discutamos eternamente entre los discursos que proponen que no sucede lo que pasa, claro, como hubiera dicho Liachet. Claro. Y el otro que viene a decirnos, miren, si la razón está de un solo lado, entonces hay alguien que está de más. Claro. Y si hay alguien que está de más, no estamos en democracia, estamos en una dictadura. No busquemos un argumento que desplace la opinión del otro. Busquemos un argumento que permita entender, como bien decías también, que entre corrupción y democracia no puede haber alianza. Por lo tanto, lo que corresponde es que haya mistificación de democracia para que siga habiendo corrupción. Es realmente impresionante. Santiago, respecto de cómo ves a la Argentina en el futuro, digamos, cuando vas a dar tus charlas, cuando te ves con la gente, ¿qué te consultan respecto de lo que puede ocurrir de aquí, de octubre en adelante, respecto de si Cristina tiene un resultado exitoso electoral o si el gobierno de Cambiemos tiene un resultado exitoso? Yo advierto dos cosas. Una gran expectativa, un gran deseo de que la palabra cambiar se radicalice y se traduzca en hechos de transformación estructural para el país y de recuperación de calidad en el sistema político e institucional. Y por otro lado, una ansiedad para que esos cambios tengan lugar rápidamente, que es incompatible con la complejidad del problema que estamos enfrentando. La Argentina está tratando de renovar su calidad problemática, es decir, tener problemas nuevos. Pero la ansiedad por ver esas soluciones nuevas ante esos problemas nuevos es muy grande y no solo hay ansiedad en el que está necesitado porque el dolor lo fuerza a querer comer. También hay ansiedad en quien no padeciendo ese dolor cree que es posible alcanzar una gran calidad institucional y una transformación de fondo en poco tiempo. Es decir, quieren ser dados de alto sin convalecencia, ¿no? Es tremendo. Y eso es muy problemático, porque sin convalecencia nadie va a ser dado de alta. La Argentina es un país que ha sobrevivido en parte a su destrucción. Y para poder reinvertir para invertir esta situación, hace falta una cosa que pide cultura que se llama tiempo. El tiempo no es solo la capacidad de esperar pasivamente, es la capacidad de entender que los proyectos se despliegan paso a paso y con incertidumbre, no sin incertidumbre. Es indispensable entender que la incertidumbre es un ingrediente del cambio. Donde no hay incertidumbre, hay certeza autoritaria. Claro, realmente. ¿Qué es, Santiago, en este planteo que haces, lo que más te preocupa del gobierno?
digamos, Sí. en este punto, ¿no? de ausencia del cambio radicalizado que vos decías recién, o del cambio en profundidad. ¿Qué es lo que más te preocupa cuando lo ves al gobierno de Macri? Sí, muy buena pregunta. Creo que me la hago yo como muchos otros que entendemos que esta transformación es indispensable. ¿Cómo se puede conciliar el reconocimiento y la superación del auténtico dolor de los que no tienen con el cambio estructural e institucional que pide la Argentina? Claro. La demanda es inmediata, la transformación es inmediata y a largo plazo. Pero sin esta conciliación, el gobierno pierde credibilidad allí donde más sufrimiento existe. Y con esta conciliación, solo concebida como la llegada de un futuro que no da indicios de su capacidad de acción inmediata, hay algo que no está contemplado, que es precisamente la intensidad con que el dolor golpea la puerta de los que no tienen y no pide postergación, pide satisfacción. Esta conciliación es el gran desafío. Si el gobierno lo logra, lo logrará lentamente. Pero cuando el gobierno propuso que en 6 meses iba a resolver el problema de inversiones, dijo algo que es innecesario. La esperanza no es hija de la ilusión. Es hija de la confianza en quien es realista para plantear la magnitud de los problemas que se enfrentan. Yo una vez, voy a contar una anécdota. Sí, claro. Con todo gusto. También de un hijo. Yo una vez le dije a mi hijo mayor, digo, mira, vos tenés los problemas que tenés, era un adolescente en aquel momento. Digo, sos mi primer hijo adolescente, yo no tuve otro, estoy aprendiendo a ser padre de un hijo adolescente. Y mi hijo me respondió, mira papá, apúrate porque voy a dejar de ser adolescente. Es impresionante. Extraordinario. Digno hijo de Santiago. Digno hijo de Santiago. Lo hacía filosofar de la paternidad. Pero hay algo cierto, uno no puede pedir demasiada comprensión donde aprieta el hambre. Claro, Sí, ¿no? claro. No tiene derecho. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda en eso. Después vamos a hablar. Pero bueno, también te voy a preguntar a vos. Yo le iba a preguntar, lo tenía pensado preguntárselo a Guillermo Montenegro respecto de la columna que escribió Jaime Durán Barba, ¿no? Casi yo diría estigmatizando a los sectores que votaron el peronismo y esos sectores de menor capacidad y posibilidad económica, aquellos que más le duele la realidad, bueno, casi calificándolo de integrante del narcomenudeo, del trabajo en las mafias de la salada. Emparentándolo con la delincuencia. Emparentándolo con la delincuencia. Me parece que hay un exceso de Torre de Marfil y una falta de realidad concreta del conurbano y de caminar por las calles más pobres de la Argentina, ¿no? ¿Por qué Lilita Carrión, esa encuesta a la que hiciste referencia, obtiene el primer lugar? Obtiene el primer lugar porque habla desde un sentimiento profundamente identificado con la gente. Es el sentimiento que permite decir lo siguiente: ella no solo es honesta porque así se lo impone su personalidad, sino porque sabe lo que es tener hambre, conocer a quien la tiene, hablar con quien padece la ausencia de instituciones claras. Ella conoce la magnitud de la corrupción que afectó a nuestra democracia y por lo tanto tiene ese sentido profundo del trato. Bueno, cuando una persona tiene trato con la gente, se da cuenta de que no solo está habitado por ideas, sino por la convivencia, el diálogo y la capacidad de escuchar. Es cauto en la consideración del otro. La Argentina es un país que tiene muchos pobres, más allá de quién los creó, los tiene. Claro. El desafío fundamental es convertirlos en ciudadanos. Pregunta difícil, Santiago. ¿Qué pasa si en octubre gana Cristina? Sale primera en la provincia de Buenos Aires. Pues habrá que seguir la pelea. Preguntémosle nuevamente a quienes son honestos. ¿Acaso porque triunfe Cristina vamos a renunciar a lo que tenemos que llevar a cabo? No. La adversidad está hecha para poder enfrentarla. Si no tenemos posibilidades de enfrentar la realidad porque nos es adversa, ¿qué queremos? ¿Que todo salga bien? Eso no existe. Lo tenemos que tener de consulta permanente. Sí, la sí. última. En algún momento yo lo supe, pero seguramente te habrán ofrecido en muchas oportunidades la posibilidad de ser candidato, de ser nuevamente funcionario, de tener un lugar destacado en un gobierno, transmitís con mucha... tu comunicación es realmente profunda, le llega a la gente, sos una persona de bien, inteligente, honesta. ¿Te gustaría
rechazaste la posibilidad de ser candidato a diputado. ¿Por qué? ¿Qué le recomendás a la gente como vos que tiene posibilidad y no quiere? Bueno, ahí tocas un tema en el que pienso, les prometo ser brevísimo. Sí, no, está bien. Mi respuesta es esta: yo estoy enamorado de otra. Soy un escritor, amo mi trabajo, me hace sumamente feliz mi compromiso con la sociedad a través de la palabra, y le temo a dos cosas: la infidelidad hacia aquella que amo, es decir, hacia mi vocación literaria y filosófica, y al aburrimiento que nace de no cumplir con lo que uno ama. Un genio. Santiago Codalo, como siempre. Muchas gracias. Engalanas este programa cada vez que venía, así que es un verdadero gusto. Enseguidita, nomás en instante, vamos a hablar con Guillermo Montenegro, porque es ex juez, candidato a diputado nacional por Cambiemos. Viene de ser embajador en Uruguay, pero ha sido uno de los hombres fundamentales en la lucha en contra de la inseguridad y a favor de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Ahora en la provincia hay mucho que preguntarle sobre el tema de la droga, sobre el tema del delito. Enseguidita ya venimos. Guillermo Montenegro, candidato de Cambiemos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con el doctor Guillermo Montenegro. Es flamante, ex embajador en Uruguay, fue jefe, digamos, de la seguridad, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y es candidato a diputado ahora por la provincia de Buenos Aires. Primero, muchas gracias por venir, doctor Montenegro. Vamos a hablar tal vez del tema que en todas las encuestas parece como la mayor preocupación de la gente y en la provincia de Buenos Aires, para que le voy a contar, que es el tema de la inseguridad. Yo le quiero preguntar algo muy directamente. ¿Usted cree que en este tiempo que ha gobernado María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, señor ministro, realmente se ha mejorado, ha bajado el delito, o por ahora están quebrando las mafias policiales, quebrando los servicios penitenciarios y sus mafias? ¿La gente nota que hay una mejoría o todavía no en el tema de la seguridad? Sí, yo creo que hay una clara mejoría, ¿no? Y sobre todo uno lo ve cuando va a los barrios y habla con las madres, y eso es como está claro que hay una decisión muy fuerte de María Eugenia de lucha contra la droga, ¿no? Y contra el narcotráfico y la droga, porque parece que el narcotráfico es algo enorme que está por arriba y que tiene que ver más por esto de detección de vuelos ilegales, de grandes carteles, que se está haciendo mucho y muy bien, y uno ve la cantidad de drogas secuestradas en este último año es superior incluso ya a esta altura a la del 2015, pero también en la droga en el barrio, ¿no? Y cuando uno, hoy a la mañana, y esto que nosotros dice, bueno, de las historias, pero la verdad que es lo que uno ve. Una madre me decía que tenía 2 hijos, de los cuales los 2 habían estado presos, y los 2 ella le había puesto el cuerpo a la lucha contra la droga, ¿no? Y los 2 ya habían recuperado, uno con trabajo y otro que no estaba porque ha habido una entrevista de trabajo, y cómo ella sigue diciendo no le aflojen, ¿no? Y cómo ella dice, bueno, y a María Eugenia que siga con esto, que a nosotros nos afectó mucho y nos dolió mucho. Y eso es en los barrios vulnerables de verdad, ¿no? Donde prácticamente el Estado, como contaban el otro día Esteban y Gladys, y que todos lo vemos, somos parte de este equipo que está tratando de generar una transformación en la provincia con Mario, de esto de la ausencia del Estado, ¿no? Y donde la droga le llegó y casi que empezó a tener una preponderancia mayor que el Estado todavía, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces, esto de la ausencia no es solamente el tema de que te falta la cloaca, te falta la calle, te falta... No, ¿quién vino? ¿No? Y me parece que el problema de ellos es decir, vengan y ayúdennos. O sea, lo que te dicen esas madres que a veces María Eugenia o Gladys son las leonas, ¿no? Las que cuidan a los cachorros. Dicen, no nos abandonen, ¿no? Y cómo te lo dicen con esperanza, y no quieren resignarse a que le digan que nací acá, vivo acá y muero acá, ¿no? Y entonces me parece que ahí uno ve que todo esto, un gobierno uno ve claramente si toma una decisión política cuando en el presupuesto se gasta más plata, ¿no? Y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires se decidió, y María Eugenia lo decidió, gastar más plata en la seguridad. Y los resultados se empiezan a ver, ¿no? Y se empiezan a ver en los barrios, y además en esto no solamente en una encuesta, en la victimización, o solamente en la cantidad de denuncias, porque vos
ahí tenés esta doble cosa que cuando el sistema es más confiable, claro, se denuncia más. Hay más denuncia, la gente va porque la gente cree en el sistema. Y yo creo que es muy importante que se siga peleando contra las mafias, contra la corrupción policial, contra el juego ilegal. Todo esto habla de transparentar la herramienta que vos necesitas para luchar en contra de la droga, ¿no? Y también por abajo, con esto, yo lo otro día decía, hablaba con Carolina Stanley, le decía, a ver, Caro, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque por ahí uno es un especialista más de lo de arriba y yo necesito... Entonces me dice, mirá, gordo, o sea, me siguen diciendo gordo, lo que nosotros estamos haciendo es ir al barrio, o sea, ya no estamos esperando que vengan las madres, que vengan las leonas, ¿no? Vamos a ir a buscarlos al barrio, a buscar a esos chicos. Y me parece que esa es la gran diferencia que nosotros decimos, estos 25 años de abandono que tuvo la provincia de Buenos Aires, que no solamente tiene que ver con la cloaca, que no solamente tiene que ver con la iluminación, sino tiene que ver con la desatención que tuvo la gente, ¿no? Y esto de que ya te miran como diciendo, ¿y a vos por qué te voy a creer? Claro. ¿No? Y uno trata de decirle, mira, créeme, porque yo soy como vos, ¿eh? O sea, yo nací en la provincia de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires, siempre me dijeron de pibes, y a nosotros nos dijeron que era la provincia más rica de la Argentina, y hoy es la que más pobres tiene. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos contra esto, ¿no? Y cómo es necesario este cambio de real y estructural en materia de seguridad, en materia de infraestructura. Porque además cuando vos atravesás la seguridad, todo es seguridad. O sea, la calle, la iluminación, pasa la ambulancia, llega la salita, llega... Es todo, o sea, es todo porque la persona siente que alguien se ocupa de ella. Está protegida. Y esto me parece que es lo más complejo de cuando vos llegás a lugares y ves que el Estado no está, ¿no? Entonces y ahí no está nadie. Montenegro, traigo una pregunta, en realidad un tema que conversamos con Santiago Cobaldov hace un ratito. No me pongas, por favor, a la altura, porque lo escucho a Santiago después de Santiago. Es difícil, imagínate es muy complejo. Nosotros. No se te ocurra preguntarme lo mismo. Simplemente, te lo pido, por favor. Simplemente el tema, y se lo hemos preguntado también a Esteban Murchi, a Gladys González cuando estuvieron acá. ¿Cómo se le habla como candidato? ¿Qué se le dice a la persona en la provincia de Buenos Aires que los votó en 2015, es decir, votó Cambiemos en 2015, votó María Eugenia Vidal y siente que económicamente está peor? Mira, yo creo que lo que decía Santiago era clave, ¿no? Nosotros queremos estar mejor y esto es aspiracional, ¿viste? Queremos que esté todo solucionado de un día para otro y los argentinos además pensamos así, ¿no? Y yo también, y todos decimos, bueno, compramos este jugador y queremos que Boca gane el otro día, ¿no? Y decir, bueno, para esto es todo un proceso, pero queremos que gane igual, ¿no? Y por más que me expliquen el proceso, y esto pasa también, y vos cuando el que te eligió, decís, bueno, pará, pero yo estoy peor que antes. Entonces uno empieza a hablar de la institucionalidad, de la seriedad, de la fortaleza, de que por qué los cambios definitivos llevan tiempo, y te dice, pero a mí me robaron ayer. Claro. Y yo creo que un poco este contrapeso y este equilibrio que hay que ir haciendo entre los cambios estructurales que se están llevando adelante con una fortaleza en María Eugenia y en el equipo, y en Mauricio y en su equipo, y también en ir a ver al que más problemas tiene y estar cerca de él para buscarle soluciones inmediatas. O sea, ese está claro que no tiene tiempo, ¿no? O sea, hay otros que pueden esperar y decir, miren, estamos haciendo todo esto para esto. Pero hay otros que no, que es ya. Y en ese tenemos que estar rápido y cerca. Y esto me parece que es el gran desafío de que algunos estaban convencidos que nosotros nunca íbamos a estar cerca de ellos. Y así lo pregonaban permanentemente. Y nosotros mantuvimos una coherencia muy clara en lo que fuimos diciendo durante la campaña y haciendo durante el gobierno, ¿no? Y esto me parece que es clave, sobre todo en esto de ser coherentes y decir la verdad, ¿no? Que me parece que va de la mano y no muchos candidatos pueden decir lo mismo. Hay un video que quiero compartir con la teleaudiencia y con usted, doctor Montenegro, que tiene que ver con un Macri enérgico respecto de una de las promesas de campaña que hizo principales cuando llegó, más que de campaña, cuando llegó a la presidencia, que fue derrotar al narcotráfico. Lo decía en Mendoza el viernes pasado de esta manera el presidente de la Nación. Queremos saber cuál es el problema con la inseguridad, como hoy lo sabemos, y enfrentar el narcotráfico, como dijo el gobernador y como lo estamos haciendo, sin miedo, sin complicidades, hasta que los echemos a patadas de la Argentina, porque destruyen nuestra familia, hacen mierda a nuestros jóvenes. Y no hay excusa.
para ningún político, para ningún juez, para ningún fiscal, para ningún policía, a ser cómplice de ellos. Bueno, la verdad que un Macri con una energía y con una indignación que es pocas veces visto. Es pocas veces visto, ¿no? No sé si le habrá afectado alguna cosa personal, lo está registrando, que en este plano el gobierno está dando una batalla, yo diría, con buenos resultados, incluso a nivel nacional, lo que decía, la cantidad de droga decomisada, la cantidad de narcotraficantes que han sido apresados. Hay una batalla, se nota que hay una preocupación y no ignorar el tema, pensar que hay que mirar para otro lado, ser cómplice de la corrupción como había, perdón, del narcotráfico como había en el gobierno anterior, ¿no? Mira, la droga lo que pasa es que además te transversaliza todo, ¿no? Te transversaliza en el barrio vulnerable, en la política, en todo, ¿no? Con lo cual no es que la corrupción, está todo muy ligado. Y esta mezcla que hay sobre todo en la provincia de Buenos Aires y que vos la ves en los barrios más vulnerables es lo que te indigna, ¿no? Y te indigna y uno entiende claramente a Mauricio cuando dice lo que dice, porque muchas veces uno tiene ganas de incluso ir más allá, ¿no? Y sobre todo cuando ve las reacciones de gente que sigue dándole la batalla día a día a la droga desde su lugar más humilde, ¿no? No. Y cuando vos por ahí ves un policía que, como se vio el fin de semana en las policías de Lanús, y te indigna. Uh-huh. Sí. Dice, nosotros estamos, yo la tengo a la gobernadora viviendo en una base militar porque decidió dar una batalla contra el narcotráfico, contra las mafias, y estos tipos son socios. Uh-huh. Entonces, y guardan la droga ahí en el techo. La verdad, sí, uno le da mucha bronca. Dice, tomamos una decisión que es muy valiente, que no se tomó antes, que todos estamos muy convencidos de que esta es la batalla que hay que dar, no solamente por nuestros hijos, por nosotros. O sea, nosotros merecemos vivir mejor en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que llegar al punto de tener dentro de una estructura la herramienta que te va a llevar adelante en la lucha, que sea una herramienta que es corrupta, y te indigna. Sin duda. No tenemos mucho tiempo, Guillermo, pero le quiero hacer una última pregunta, 100% política y 100% de campaña. Hace poco se conoció el fallo del CIADI que obligó a la Argentina a pagar una multa varias veces millonaria por la expropiación de aerolíneas, y hubo una polémica con Massa, en la cual Massa dijo que él no había tenido nada que ver con esa expropiación, y después apareció justamente el documento donde él firmaba, junto con Cristina y con De Vito, ese proyecto de expropiación. Mira, como yo recién te decía, nosotros somos coherentes y decimos la verdad, ¿no? O sea, nosotros, yo por lo menos, y todos los que están en este momento en la provincia de Buenos Aires, siempre mantuvimos una coherencia en nuestros actos y en nuestra pertenencia política. Hay algunos que indudablemente se olvidaron dónde estuvieron, y lo más grave que yo creo es que incluso se olvidaron hasta lo que hicieron, ¿no? Porque está muy claro que Sergio Massa firmó la expropiación de aerolíneas cuando fue jefe de gabinete en su momento era la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, yo creo que no es el momento de utilizar este tipo de herramientas que a veces se utiliza la política, sino pensar en lo importante que es mantenerla bien claro cuál es el objetivo, que es seguir pensando en la provincia de Buenos Aires para lograr que los bonaerenses vivan mejor, ¿no? Doctor Guillermo Montenegro, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? No, muchas gracias. Enseguidita volvemos con los Leuco versión martes, ¿eh? Recuerde que tenemos la versión de los domingos a partir del próximo domingo. Ya venimos. Bueno, el con ánimo de ofender hoy tiene que ver con el caso Chicone. Va rumbo al juicio oral. Exactamente, una causa que, bueno, obviamente es de las más importantes de corrupción durante el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ni más ni menos la causa en la cual Néstor Kirchner, en vida, por supuesto, algunos meses antes de fallecer, el propio Amado Vudú, quisieron quedarse con la máquina de hacer billetes. Ni más ni menos, la verdad que una creatividad para la corrupción admirable. Es una causa, como decía, que está yendo camino hacia el juicio oral. Por eso el fiscal Marcelo Colombo, antes de que se realice este juicio oral, solicitó que se haga un entrecruzamiento de llamados. ¿De quién? De Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP, porque hace rato que la justicia quiere saber cuál fue el rol de Ricardo Echegaray. Quieren saber justamente a quién llamó, con quién habló,
a quién le envió mensaje de texto, con quién estuvo chateando en los momentos claves de la maniobra de Chicone, porque la justicia tiene serias sospechas de que Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, fue parte fundamental de la maniobra. Así que malas noticias para Ricardo Echegaray. Básicamente que generó una actitud absolutamente hostil desde la AFIP a la empresa cuando era de los Chicones y luego una situación de gran beneficio cuando empezó a moverse el grupo de... De hecho, ¿qué es lo que dice la justicia? Que Resnick Bremer, uno de los empleados de la AFIP, tuvo un rol importante y de hecho está imputado en la causa. Entonces, ¿qué es lo que está planteando ahora el fiscal? Con muchísima lógica. Si el subordinado está imputado por una decisión que ha tomado la AFIP de manera general como institución de la República Argentina, ¿cómo no va a estar imputado, cómo no va a estar investigado Ricardo Echegaray? Bueno, queremos saber con quién habló en los momentos claves de la investigación, así que seguramente se va a venir esta complicación judicial para Ricardo Echegaray. Y hay también alguna novedad colorida con la lista de testigos que ha pedido Amado Vudú. Pero lo ha pedido el propio... Lo ha pedido Amado Vudú, exactamente. El vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, ha pedido como testigo a Ricardo Echegaray, como bien decía Diego recién, a Katia Daura, que era la responsable de la Casa de la Moneda en ese momento, y a don Víctor Hugo Morales. Vamos a ver cuál es el criterio con el que ha citado Amado Vudú, porque se supone que si cita de testigo Vudú es porque Víctor Hugo lo va a defender, o por lo menos porque conoce información o tiene data como para bancarlo. Exactamente. ¿No? Víctor Hugo Morales, el relator, va a ir a la justicia, insistimos, citado, pedido por el ex vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, como testigo de concepto. Es decir, Vudú tiene que demostrar su inocencia, tiene que demostrar su idoneidad, tiene que tratar de salir airoso de esta complicación judicial que es muy severa, que es, como decíamos, la causa Chicone. Bueno, entre los testigos que él llama como gente que naturalmente lo va a apoyar a Amado Vudú está el relator Víctor Hugo Morales. Hay que tener cara para defender a Vudú, porque una cosa es defender la política a favor de los pobres. Y otra es directamente a Amado Vudú, ¿no? Ir a hablar bien de Amado. Bueno, mañana vamos a ver a los diputados que defienden a Debido y en este juicio vamos a ver a los relatores que defienden a Amado Vudú. Déjame que contemos una información y de paso aclaremos algunos tantos. Digo, dale, cómo no, contémosla ahora con detalle. Qué bueno, así que los leucos van a estar los domingos, ¿no van a estar más los martes? No, señor. De ninguna manera. Los martes y los domingos, los leucos vamos a estar en las dos. Se suman los domingos. Y los martes seguimos firmes también. Seguimos firmes acá de 22 a 23:30 los días martes. Pero los domingos viene la versión más electoral, más rumbo a las elecciones, que vamos a ir de 20 a 22 horas. Muy bien, hay secciones importantes, sí, vamos a decir también. Hay secciones importantes. Por supuesto va a estar tu columna. Sí, bueno, naturalmente va a estar el editorial de Alfredo Algo Leuco, moderado, por supuesto. Prudente, suave y como lleno, siempre, lleno sin adjetivos y sin ir al grano. Cargado de eufemismos. Por supuesto, la columna, como siempre, a fondo, como hace siempre, como hiciste de hecho también el día de hoy. Vamos a tener en vivo a los principales candidatos también. Vamos a estar entrevistando a los principales candidatos. El domingo, por ejemplo, ¿quién va a venir el domingo de entrevista? No sé si lo podemos decir todavía. Sí, dígalo. ¿Quién va a venir? Va a venir María Eugenia Vidal. Muy bien. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es la dirigente político de mayor imagen positiva que hay en la Argentina. Vamos a ver, y esa es una de las preguntas, ¿puede trasladar la imagen positiva María Eugenia a sus candidatos? Pero además va a estar uno de los escritores, dos de los escritores, mirá vos, dos escritores de los que más libros venden, de los que tienen posición política más firme, más contundente, más comprometida y que no andan con pelos en la lengua. Estamos hablando de Jorge Fernández Díaz, columnista, además del Diario de la Nación, y de Federico Andajasi, gran psicoanalista también y columnista de un programejo que hay en Radio Mitre a la tarde que se llama Le doy mi palabra. Y además, por supuesto, vamos a tener muchísima información desde el punto de vista electoral, vamos a tener informes especiales, vamos a tener además la polémica de la semana. Atención con esta sección porque vamos a tratar con algunos de los personajes más polémicos, más, picantes de la realidad argentina, los temas de la semana, el tema de la semana y bueno, por supuesto con toda la información de las encuestas y demás para entender y para encarar estas elecciones que se nos vienen. Y lo más importante de todo, los domingos, les juro, no voy a usar corbata. Los domingos no uso corbata. Ya venimos. Hay Fernet. Ojalá el domingo haya Fernet con picadita. En una de esas tenemos suerte. Llévatelo. Muy bien. Bueno, sírvalo como nos gustan los cordobeses, con espuma, Por fin vamos a tomar un rico Fernet, La verdad que
No se olvide a la gente, el domingo a las 8 de la noche los leucodomingueros y el martes que viene a las 20 horas. Los leucodomingueros me Los consuelan. domingueros, y sí. ¿Qué van a venir? ¿De llovineta? No, pero yo no voy a usar corbata. Muy bien. Vamos a brindar y va a haber también seguramente. Muy bien, ahí con mucho Fernet. jugo. Delicioso. ¿Nos vamos? Nos vamos y lo espero el domingo y ¿Cómo cuídate, no? changuito. Chau, pa.